Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya en esta parte vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente circulan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con don Daniel Pou, quien es politólogo, pero que yo quiero que en esta primera parte del programa, de esta entrevista con él, abordar la parte de seguridad porque también maneja bien ese aspecto de la seguridad en el país. Buenas noches, don Daniel. Bienvenido a Cerrando la Noche. Muy buenas noches y yo muy encantado de estar aquí con ustedes compartiendo en este espacio. Qué bueno. He estado mirando en estos días estadística, don Daniel, y veo que al menos 47 policías han sido sometidos a la justicia por exceso del uso de la fuerza. También hemos visto que eso en el año 2024. En ese mismo año, al menos 10 policías han perdido la vida en su trabajo, en el uso del deber de sus funciones. Y pues también he escuchado que más de 147, 150 personas han muerto en intercambios de disparos. ¿Esto lo podemos ver como normal o cifras bajas comparadas con otras naciones del Caribe, de América Latina? Porque a veces decimos, oye, pero aquí mata mucha gente en intercambio de disparos. Hay que ver que pasa en otras latitudes, porque al final cada día va creciendo la población, pero también crece la delincuencia, sí, y crecen los modos operandi de los delincuentes. Bueno, las muertes por intercambio de disparos hoy en día se sitúan más o menos en el 50% de cómo estaban entre el año 2005 y 2010. En ese periodo de tiempo murieron a manos de la Policía Nacional unas 4.200 personas. Wow. O sea, estamos hablando... Más de la mitad, entonces. Estamos hablando que hoy en día ese tipo de indicador se sitúa en menos de la mitad. Ahora, eso no quiere decir que está bien. Una policía que produce muchas muertes en sus intervenciones es una policía que tiene muy poca capacidad operativa para cumplir sus misiones. Las policías que matan mucho es porque yerran mucho. Y definitivamente quiere decir que sus protocolos no están actualizados y tampoco muchas veces cuentan con los elementos necesarios para poder cumplir su objetivo. Aquí a un policía no se le da ni siquiera una macana, lo que se le da es una pistola automática 9 milímetros. Entonces su instrumento de primera línea de trabajo es un arma letal. Una pistola de 9 milímetros es un arma de guerra. No es un arma de persuasión, no es un arma para usted combinar y doblegar a una persona que se encuentre en situación de rebeldía. Es un arma para quitarle la vida a ofensiva. Sí, ofensiva. Arma letal. Entonces, pues, si tiene un arma letal, pues, se producen con frecuencia ese tipo de situaciones. No, pues, yo sé que Giovanni se metió directamente al tema de los intercambios de disparos, sí, las estadísticas de muerte, pero me surge la siguiente inquietud. Tenemos años lidiando con el problema de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Y parece que no damos pie con bola, como se dice popularmente. Yo no sé si tenemos al unísono una visión de qué es lo que implica la seguridad ciudadana para poder entonces sentarnos a definir las estrategias, las políticas públicas para lograr llegar al objetivo que queremos, tener una ciudad mínimamente segura, con baja incidencia de la delincuencia, tanto individual como la organizada. Entonces, tenemos claro desde el Ministerio qué es lo que encierra la seguridad ciudadana. Mira, yo que estuve sentado en la mesa del Ministerio de Interior y Policía, recibí impactos demoledores de representantes de otros ministerios que son necesarios para poder desplegar una política de prevención, de cambio de cultura de la violencia, que me quedé realmente sorprendido.
Recuerdo que un viceministro de Educación que estaba sentado en la mesa con nosotros, cuando yo hablé de que el Ministerio de Educación tiene que ser un elemento de primera línea para desmontar la cultura de la violencia, sobre todo porque los niños son buenos emisarios, le transmiten a los padres lo que ellos van aprendiendo, incluso lo ponen a raya, le dicen, bueno papi, no le hable así a mami porque en la escuela me dijeron que las mujeres se respetan. Entonces, me dijo que ellos no podían meter más asignaturas. Y le digo, pero no es que se introduzcan más asignaturas en la currícula. El comportamiento. Es que el mensaje de la enseñanza vaya acompañado con un mensaje de cultura de paz, de civilidad. Porque usted no tan solo puede decirle a un niño que es el protozoario, sino también usted tiene que enseñarle el valor de un ser vivo. Cuando usted le dice, esto es una vaca, tú no tan solo le dices, la vaca produce leche, la vaca es un animal sensible, se familiariza con el hombre, llega a desarrollar grandes nexos con las personas que la cuidan y que las bañan, la alimentan, etcétera, etcétera. Entonces tú usas eso como vehículo para ir fomentando la sensibilidad humana y la cultura de paz. Entonces, si un funcionario de educación, un viceministro, yo no lo conozco, ni lo conocía, ni siquiera me preocupé por saber cómo se llamaba, me dice que no se podía cargar más la currícula con asignaturas para eso. Él no comprende lo que es el mensaje subliminal, lo que es la inducción que se utiliza en el sistema educativo para formar al ciudadano. Entonces, por eso que cuando la gente me habla del libro de moral y cívica, le digo, no señores, es que la construcción de ciudadanía no se hace con un manual de procedimiento, se hace con una inducción que va en la parte soterrada de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero eso me está diciendo que por lo menos esa entidad no tiene claro entonces el concepto de qué es lo que implica porque hay mucha gente y posiblemente que empieza que seguridad ciudadana es responsabilidad solo de la Policía Nacional. No. Y por eso todos los esfuerzos en función de la policía. Es responsabilidad del Ministerio de Interior, porque el Ministerio de Interior está facultado para diseñar políticas públicas. La policía no está facultada para diseñar políticas públicas. Ellos diseñan protocolos de intervención, métodos policíacos, etcétera. Pero que eso es otro error que hay aquí, que se creen que los policías pueden, y ellos a veces dan la impresión de que creen que ellos están calificados para diseñar políticas públicas. La policía no es una instancia política del Estado. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Una desarticulación total entre el sistema de justicia, el Ministerio Público y la labor de prevención que tiene que desarrollar el Ministerio de Interior y Policía. O sea, el tema de la seguridad ciudadana es una mesa que incluso puede decirse tiene 4 patas. Y el Ministerio de Interior y Policía es uno, la policía es otra pata, pero luego viene el sistema de justicia y el Ministerio Público. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una situación con el Ministerio Público y es que el Ministerio Público no produce insumos, o sea, disponibles para usted crear modelos de prevención. Porque en los interrogatorios que se producen en el Ministerio Público es que está la mayor cantidad de insumos. Como yo le dije a un funcionario que me dijo, no es la sentencia, no, la sentencia es un dispositivo de aplicación de la... En los interrogatorios es que se conocen... La conducta del individuo. El modo operandi. Cómo van operando los grupos delictivos. Sí. Y a partir de ahí tú puedes construir modelos. Pero la Procuraduría tampoco está digitalizada, porque la pasada gestión se encargó de destruir el sistema digital de la Procuraduría, que se implementó por un aporte de la Embajada Americana, de USAID, costó como $10 millones. Entonces la Procuraduría no produce información oportuna digitalmente hablando. Entonces,
Mientras tanto, el Ministerio del Interior seguiría con su cruzada, un embate por aquí, pero éxitos, ni siquiera la reforma de la policía se puede garantizar si eso no se articula. Tiene que haber una articulación, sistema de justicia, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Policía y las agencias de seguridad y desarrollar una sinergia integral. Pero cada uno por su lado, porque es que el Estado Dominicano está concebido como una suma de compartimentos estancos. Y como aquí lo que se utiliza el Estado no es para asignar responsabilidades, pues, sino para distribuir cuotas de poder, se sigue pensando que eso es lo correcto. Yo tengo mi información, yo tengo mi aparato institucional, yo tengo mis directrices, pero eso lo aplico yo. No, es que tiene que haber sinergia. Donde empieza una política de prevención, empieza una de persecución. Esto es como el carro, Giovanni. Sí. Es como un carro. Usted tiene un carro que tiene un buen motor, pero no tiene combustible. Tiene combustible, pero el radiador no tiene agua. Tiene agua, pero no tiene ruedas. ¿Qué usted tiene? O no tiene frenos. O no tiene frenos. No. Así funciona la seguridad ciudadana en el Estado. Lamentablemente, el Estado Dominicano, pero es cuando a mí me hablan de la maravilla de la Constitución del 2010, me río hasta los extentores, porque esa Constitución lo que hizo fue confirmar ese Estado desarticulado, ineficiente. Yo lo digo, y el Estado Dominicano, ¿cómo va? En el Estado Dominicano se gasta más energía en la fricción entre las piezas que en el desplazamiento. ¿Tú me comprendes? Hablando en mecánica. O sea, el chirrido que produce entre las piezas que tienen que producir el desplazamiento es mayor que el desplazamiento. Bueno, Giovanni. Sí, aquí hay que tener una conversación seria y profunda sobre el Estado Dominicano. Porque tú dices, ¿cómo se hace un fraude? Todo el que ha sido proveedor del Estado sabe cómo el proceso que lleva un pago. Bien, te pueden hacer fraude seleccionando a alguien menos calificado, porque eso tiene muchos puntos subjetivos, pero en los pagos no hay posibilidad, porque eso lleva un protocolo. Entonces yo no me explico cómo hay gente que le pagan sin autorización. O sea, ¿cómo es eso? Digo, ahí lo que sucede está que se brincan los procedimientos porque no hay régimen de accountability, de rendición de cuentas. Sí, usted habló ahorita de tratar de funcionar como un todo, no simplemente como partes aisladas. Y hemos visto en el país que se han designado directores de gabinete. Hemos visto que en este caso el presidente Luis Abinader ha dicho: no voy a designar una encargada de gabinete de salud o una encargada de gabinete educativo. Entonces, ¿no se ha pensado en que alguien pueda dirigir un gabinete de seguridad en el país? ¿Para qué? Para poder dirigir y que no hayan tantos jefes, porque el problema de nuestro país es que todos son jefes, todos son ministros y todos se creen que tienen la razón. Bueno, aquí han hecho unas instituciones, el Consejo de Seguridad, que está integrado por policía, por militares, por Ministerio de Interior, por la Presidencia de la República. Y yo no entiendo de qué información ellos se sirven para tomar decisiones en base a diagnósticos. Eso es lo primero. De los organismos de seguridad del Estado, yo tengo muchas dudas de la exactitud de las informaciones que generan los organismos de seguridad del Estado. Porque definitivamente ahí había algo, el C5I, que era el centro, pero tengo entendido que eso ya hoy en día es una instancia obsoleta, que cayó en la obsolescencia. Entonces, por eso es que yo digo, a mí el tema de la seguridad nacional quiero que me lo dejen separado del tema de la seguridad ciudadana y de la política criminal, porque son dos instancias totalmente diferentes. Y la militarización de la seguridad ciudadana y de la política criminal nunca ha sido exitosa, nunca. Eso solo fue exitosa
como consigna de política en los Estados Unidos, cuando el gobierno de uno de estos artistas que fueron allá presidentes, de que la famosa guerra contra el crimen organizado no es una guerra, es una persecución penal. Si tú lo conviertes en guerra, lo vas a militarizar y vas a desnaturalizar la acción que debe llevarse. Por eso es que tú ves que no se da pie con bola en la lucha para mitigar los efectos del narcotráfico. Porque la visión es holísticamente militar, no es una visión... Una visión represiva, no preventiva. No preventiva. ¿No? Y aparte de eso, indiscutiblemente que todo está pensado como al revés. Y dígame una cosa. Escúchame, se concentran más en capturar droga que en desbaratar las organizaciones que la trafican. Bueno, siempre lo pongo como ejemplo. Yo no sé si en otro país ocurre que las autoridades tengan contabilizado los puntos de microtráfico de droga y sigan existiendo. Yo no sé si eso ocurre en cualquier otro lugar del mundo, pero aquí nos han dicho la cantidad de cuántos puntos de microtráfico de droga hay en República Dominicana. Bueno, pero escúchame, lo que pasa está que los puntos del gobierno de Danilo Medina se descubrió que los puntos del microtráfico eran una manera de sustituir el Estado en términos de asistencia a donde el Estado no llega. Claro. Entonces lo dejaron y hoy en día tenemos la economía sumergida del microtráfico. Y tú ves todos esos teteos que persigue Farid y cosas. Eso es un ecosistema que ha creado el microtráfico para ejercer dominio sobre el territorio y para tener sus mercados bien definidos. Eso es un ecosistema cultural. Yo recuerdo que hace unos meses aquí teníamos todo una efervescencia con la 42. ¿Te recuerdas? Sí, sí. Eso se perdió, ¿verdad? Sí, porque sí. Lo que está promoviendo ahí no es lo que se necesita. Finalmente eso gracias a Dios. Escúchame, eso es populismo. Lo que Sí, pasa es que hombre. aquí el populismo se instala en cualquier cosa. Pero le decía, dentro de ese ámbito y de esa penosa descripción que nos hace usted sobre la seguridad en la República Dominicana ciudadana y cómo se comportan las instituciones, ¿hacia dónde vamos con la reforma policial? ¿Usted cree que es posible reformar la policía si no hay un cambio de conducta de la clase política en República Dominicana? A mí lo que más... Primero, la policía es un apéndice operativo. Es un apéndice operativo, por un lado, de la política de prevención y por el otro lado, de la política criminal. En política de prevención se están intentando construir unos ejes de política de prevención. En política criminal nosotros no tenemos política criminal. No tenemos política criminal. Entonces la policía flota en el tránsito etéreo de algo que no existe. Entonces, lo primero es que cuando tú vas a hacer una transformación de la policía, lo primero que tú tienes que definir es ¿para qué tú quieres esa policía? ¿Cómo la quieres? ¿Y de qué tamaño la quieres? Pero resulta que aquí nadie se ha planteado eso. Aquí se están concentrando en dotar a la policía de unos ciertos lineamientos doctrinarios, entre ellos el uso proporcional de la fuerza. Pero la policía no puede hacer uso proporcional de la fuerza si lo que tú le das una pistola 9 milímetros a todos los policías. ¿Por qué? Porque el uso proporcional de la fuerza, hay veces que el policía, si su vida corre peligro, la de cualquier ciudadano, pues se corresponde el uso de la fuerza letal. Pero si no, lo que se corresponde es el uso de una macana o de cualquier otro instrumento que no sea letal. Menos letal. Claro. Entonces, pero no, el problema está que nosotros los dominicanos apostamos mucho al efectismo y a lo mediático. Entonces, se está haciendo un trabajo loable, se está tratando de organizar la policía, de fortalecer la investigación, porque hoy en día ya las policías científicas son policías de investigación, no son policías de represión ni de ejecutar a nadie, intercambio de disparos. Pero lamentablemente la parte política no funciona.
no está dotada de los instrumentos. Yo siempre he dicho, enséñame el diagnóstico que te dice que tú debes tomar estas o cuáles medidas. Pero ¿hay fórmula o tenemos experiencia de otros países de saber cuántos policías debemos tener por habitante o por población? Hay estudios sobre eso, El problema es que cuando el policía, tú no haces nada con tener 10 policías por kilómetro cuadrado, cuando el policía reproduce los esquemas de la violencia que genera la sociedad. O sea, el policía es un ciudadano común y corriente con los mismos vicios, las mismas desviaciones, el mismo ímpetu personal de colocarse en el vórtice de un problema como un actor de primera línea. O sea, policía llega donde hay un problema y él se convierte en parte del problema porque él lo asume como un valor personal. No como un mediador. No como un valor profesional. Entonces, por eso que tú ves a los policías terminan a las trompadas con los detenidos y esas cosas. No hacen, o sea, eso es inaudito. Que un policía lleve a términos personales el rol y denaturalice el rol que le corresponde al momento de una intervención. ¿Juega algún papel cuando aquí se hacen los operativos de Navidad y Semana Santa, que ha apostado más policía? ¿Eso lleva alguna señal o mensaje para que la delincuencia disminuya o los delincuentes cojan miedo porque hay más efectivo policial en la calle? La delincuencia siempre ha apostado a la ineficacia de la policía dominicana, definitivamente. Siempre ha apostado. Y claro, a lo único que le teme es a caer en la lista negra, porque la policía aquí cuando quiere capturar a un delincuente nada más tiene que salir a la calle y organizar unos cuadrantes y lo localizan, tú pueden traer como ellos quieren, vivo, muerto, agonizante, como ellos quieren. Pero resulta es que no hay primero no hay un control de lo que es la persecución criminal. Porque si se sabe que hay individuos delinquiendo, pero no hay porque la Procuraduría no tiene su cuerpo de investigación, como tienen en la mayor parte del mundo. Entonces el policía se disputa con la Procuraduría, con los fiscales, quién es el jefe de la investigación. Ahí se producen pugnas. Y definitivamente los policías, y hay que reconocérselo, y los felicito, han hecho que los fiscales lo imiten a ellos. Si la lógica invertida. Sí, correcto. Entonces, lo han hecho de una manera magistral y hoy en día los fiscales se comportan como caricaturas de policía. Bueno, en los destacamentos mandan los policías, no los fiscales, aunque haya una fiscalía. Aunque haya una fiscalía, pues eso lo sabe todo el que hay de un destacamento. Aunque en papeles el jefe de la investigación es el fiscal. Mira, en papeles. Yo una vez estuve en el plan piloto y se detectó un lugar donde habían unos vehículos robados que estaban almacenados, entre ellos un vehículo mío. Y resulta que llegó la información, yo lo obtuve y había un vehículo preso que provenía de ahí, pero la persona no quería decir dónde estaba y era que era en Boca Chica, que tenían el depósito. El depósito. Pues resulta que yo recuerdo que la señora fiscal que estaba en el plan piloto, de eso hace unos años, le dijo al coronel, vamos a allanarlo. Y él le dijo, mire, fiscalita, ¿quién le ha dicho a usted que usted me manda a mí? Yo soy el que decide aquí cuándo se allana y cuándo no. Oye, a una fiscalita. Y yo hasta lo inquirí, pero de esa no es su manera. Primero una dama, luego la conducción de la investigación. Ahora viene usted, que un grosero. Después se descubrió que ese señor estaba involucrado con grupos que robaban vehículos. Era coronel de la policía. Y está en honrosa condición de retiro hoy en día, después de haber sido líder de bandas de robo de vehículos. Bueno, eso es bien difícil, de verdad. Don Daniel, con esa información que todos sabemos, pero cuando viene de fuentes tan confiables, todos las creemos, vamos a irnos a una pausa. Vamos a la pausa, seguimos con esta interesante conversación con don Daniel Pou, politólogo.
Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con don Daniel Pou, politólogo, pero nos hemos concentrado en el tema de la seguridad ciudadana, política criminal, persecución, policía nacional, todo lo que tiene que ver con eso, porque es un tema totalmente transversal. Y en el segmento anterior hablamos de la importancia de que revisten los demás ministerios en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Porque dejar solo el Ministerio de Interior y Policía o la Policía Nacional, cuando hay otros ministerios importantes, como es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el de Educación y el de Deporte. Salud Pública. Y el de Deporte, Salud Pública. Salud Pública, porque hay muchos delitos que tienen origen en problemas de las conductas, en enfermedades, en patologías mentales, etc. Don Pou, ¿qué papel, va a seguir un poco en el tema de la seguridad ciudadana, juega el tema planificación de una sociedad en materia de seguridad ciudadana? Por ejemplo, ¿qué papel juega el desorden de la ausencia de política efectiva en materia de tránsito con respecto a la seguridad ciudadana? Bien complicada esa. Sí. Bueno, el tema de tránsito es un concepto de seguridad pública, porque nadie sale a tomar un volante a la calle para matar a otra persona. Es un tema de accidentes, por eso se llaman accidentes de tránsito, por más calamitoso que sea. Ahora, en República Dominicana, ¿por qué se producen muchos accidentes? Este fin de semana pasado salió un reportaje de las condiciones en que queda la mayoría de los vehículos que se accidentan en República Dominicana, y hay una evidencia bastante clara de que los vehículos quedan totalmente destruidos. ¿Y por qué quedan totalmente destruidos? Por exceso de velocidad. Y máxime en un país donde ahora se traen unas chatarras de Corea que la conectan en una manguera de gas, luego de quitarle todos los mecanismos de seguridad, y como son vehículos aparentemente estables, aunque no tienen freno ABS, no tienen muchos elementos tecnológicos que protegen al conductor, pues la gente le da con todo el pie. Y vemos cómo en las ciudades se mueven individuos cometiendo unas imprudencias terribles. Y en carreteras, yo yendo a 120 kilómetros por hora, me han pasado individuos de esos que conducen esos vehículos que parece que van a 180 y esas cosas. En la autovía del Este ha habido una gran cantidad de accidentes de tránsito, que es difícil chocar en la autovía del Este, porque la autovía del Este es una de las autopistas más rectas que tiene el país. Pero cuando usted excede el límite de velocidad, que el vehículo pierde estabilidad, que a usted la curva le toma por sorpresa y no encuentra qué hacer, entonces estrellarse con el vehículo que se va a encontrar por delante. Pero hay un problema de civilidad, porque la sociedad dominicana es una sociedad anómica. Todo el mundo quiere leyes, todo el mundo quiere reglamentos, todo el mundo quiere protocolos, pero para el otro, para mí no. Pero yo me refería básicamente a estos aspectos. Por ejemplo, el juzgado de paz de La Barahona. Hay una edificación pública que tiene una cantidad de personas que diariamente vaya. No hay estacionamiento. La falta de estacionamiento no constituye un elemento que influye en la seguridad del ciudadano. Por ejemplo, él tiene que montarse en la acera para poder encontrar dónde poner su vehículo. Pero eso ocurre en la feria, ocurre en el país. Ese tipo de temas no están vinculados un poco a la seguridad ciudadana. Claro. A eso me refería. Claro. Lo que pasa está que en República Dominicana existe el criterio de que las cosas se acotejan en la marcha. Sobre la marcha. Sobre la marcha. La carga se apareja. Se apareja. El burro. Entonces resulta que aquí te colocan un centro educativo en una calle angosta que muchas veces tiene tránsito cruzado en ambos sentidos, pero no calculan que iban a venir padres a dejar niños y a procurar niños, a retirar niños y a hacer trámites administrativos, y no se les exige que tengan un espacio de aparcamiento.
porque eso significaría otra inversión. Entonces es un problema. Lo que pasa está que, no sé, a veces yo pienso como que a la gente que toman decisiones le dan hemiplegia, que se le muere la mitad del cerebro. Sí, te lo digo de verdad, porque tú tienes que tener bastante claro que si tú pones una institución que va a brindar servicio y no pone espacios de parqueo, en un país donde la gente no puede andar a pie, porque aquí no hay garantía de transportes públicos, a pesar de que tenemos el metro, tenemos las rutas de la Churchill, de autobús. Los corredores. Los corredores, pero resulta que los corredores nunca se encuentran. Entonces, ahí vienen los problemas. No hay diseño de relevo. Sí, no Tiene hay. un diseño de relevo. No me dejé en un lugar, de ahí cojo otro para irme. No, imagínate el tramo que hay entre la Churchill y la Núñez de Cáceres. Los dos son paralelos. Son 4 kilómetros prácticamente. Si tú te quedas en la Churchill y vas para la Núñez de Cáceres, tú tienes que caminar 4 kilómetros. O sea, no hay conectores entre una y otra. No le existe. Entonces, sí, porque es que yo creo que le dan tanta publicidad que los que toman las decisiones se llegan a creer que están haciendo algo que puede tener un cierto impacto y se podrían lograr mejores impactos realmente. Pero señores, es que es la visión global, y la visión global tiene que ir fundamentada en una concepción de planificación. La concepción de planificación, lo primero que te dice cuál es el problema, cómo lo vas a resolver, con qué recursos lo vas a resolver, en qué tiempo lo puedes resolver con los recursos con que cuentas, y a llevar un programa de monitoreo y evaluación constante de los objetivos que se quieren llegar. Aquí la gente dice, yo triunfé. Aquí tú que pasas por el Estado, tú dices, yo triunfé, pero ¿en qué tú triunfaste? Porque sale buchú. Porque sale buchú. Sí, porque sí. El éxito se mide en función de eso también. Sí, correcto. Pero no en función de los aportes de la sociedad. Es como el tema de las políticas públicas, que en Interior y Policía no escapó a eso, de directores de policía pujando para que le bajaran la cifra de incidencia de delitos y de homicidios para ellos quedar bien, porque ellos consideran que las políticas públicas dependen de ellos. Y entonces, y los ministros también un poco apuraditos. Y yo recuerdo con el 2022, yo hice la publicación del CACESI del año 2022, en 2023, cuando yo dije que había subido la tasa de homicidio a 13.1, casi me linchan. Y sobre todo que la tasa de heridos se habían emparejado, la de heridos por delito y heridos por violencia social, estaban en 29.1 por 100.000 habitantes. O sea, cuando la de delitos nunca pasó de 22, de 23, pues se disparó a 29. Y una de las cosas que yo me fijo más en la tasa de heridos que en la tasa de homicidios. Porque la tasa de heridos te va describiendo, cuando tú pones muchas tasas consecutivas, te va describiendo cuál es la sentencia. Perdón, la tendencia. Y el otro tema es cumplir con los protocolos. Porque los heridos hay que registrarlos y darle seguimiento durante un año. Y si muere, hay que incluirlo en la tasa de homicidios. De acuerdo al protocolo del 1DC que República Dominicana suscribió con Naciones Unidas en el año 2016. Mira, me imagino cogerte papeles porque no se da seguimiento, me imagino yo, ¿verdad? Las estadísticas tienen un problema porque me dicen por ahí que hay un país donde las personas que mueren a mano de los órganos públicos no se contabilizan como homicidios. No sé, y eso es parte de un protocolo internacional. Sí. No son homicidios, pero se contabilizan. O sea, no porque la policía y las agencias de seguridad no salen a matar a la gente. No. Se supone que ellos hacen uso proporcional de la fuerza. De la fuerza. Ahora,
Le corresponde entonces a los organismos de transparencia policial como asuntos internos investigar las circunstancias. Y si es un homicidio, o sea, se hizo uso innecesario de la fuerza letal, se contabiliza como homicidio, pero como aquí no hay a quien le interese eso. Es complicado, Giovanni. Es complicado un poco. Porque toda esa gente que matan en los barrios, es verdad, son esquilas sociales. Pero ahora, si te matan un muchachito de cierta... La policía no se equivoca mucho con esos. Popi, por usar el término moderno, ¿verdad? Sí, si te matan un popi, ahí sí hay problemas. Pero imagínate, la familia... Un guaguaguá por ahí metido. Sí, ¿A quién le duele? Eso, como le dice un señor amigo mío, la morralla social no se contabiliza. Ese es el término. Y entonces, y la parte que tiene que ver con la riña y la violencia, los pleitos en los barrios, ahora que está de moda el asunto de los horarios de bebidas alcohólicas, donde pretenden que con el uso de horario disminuir los teteos en la calle y que los muchachos ya con alcohol... Eso baja la tasa de homicidio, paradójicamente. Es que cuando tú tomas la tasa de homicidio de República Dominicana, entre el 63 y el 66% viene por esos teteos y los conflictos que se derivan de ellos. Aquí, al contrario, aquí el delito tiene cierto nivel de civilidad. Ahorita me acaban cuando yo digo... Aquí hay un problema de convivencia. Claro, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, y como te digo, ahorita me acaban, pero la tasa de homicidios viene por el delito... Nunca ha pasado de 28 o quizás 30 te llega, y la de conflicto social a 66 te ha llegado. El día pasado me crucificaron porque me dijeron que más de la mitad de los homicidios lo producían haitianos. Cosa que es mentira. Cuando yo estuve en el CAPSESI, hicimos unos survey a ver, y los haitianos producían más muertes entre ellos que entre dominicanos y haitianos. Indiscutiblemente que Haití es una amenaza para la seguridad ciudadana y la seguridad nacional por todo lo que implica, pero se han exacerbado en términos de homicidios los haitianos, sobre todo producto de una serie de situaciones de involucramiento de dominicanas, mujeres dominicanas en relaciones de pareja con los haitianos. Los haitianos son muy primitivos en eso, a pesar de que en Haití existe un matriarcado, pero eso parece que se ha ido perdiendo. Pero resulta que hay muchas situaciones, sobre todo en temas de homicidios por robo, en que participan los haitianos. Pero los haitianos son muy conflictivos entre ellos. Y la mayoría de las muertes que estuvieron produciendo hasta las estadísticas del 2023 eran homicidios intergrupal. Pero no es cierto, el aporte de los haitianos, la tasa de homicidios es pequeño, no es un aporte importante. Lo que pasa está que aquí se dan más homicidios de lo que la gente se imagina, que no pasan a las redes sociales, porque no son gente con notoriedad, y muchas veces la familia ocultan el hecho y no lo ventilan a los periodistas porque no quieren destapar esa situación. Y la parte que tiene que ver con la desaparición de personas que no aparecen, no se ha pensado en crear un departamento. Creo que hay un protocolo ya con eso. Hay un departamento en la policía, pero aquí ha desaparecido gente de los tiempos de Trujillo hasta ahora. Sí, pero tenemos que tener algún tipo de inteligencia. Aquí habían 2 policías asignados para investigar todo lo que desapareció. Dos. Para 9 o 10 millones de habitantes. 2 o 4, creo que 2 en la mañana y 2 en la tarde. Pero aquí desapareció un familiar de un presidente y nunca lo pudieron encontrar, poniendo todos los organismos de seguridad a disposición. No la pudieron encontrar, porque el Mar Caribe se traga todo lo que le tiran.
Así es. Definitivamente. Lo que le tiran y lo que cae, ¿verdad? Así es. Pero no, sí. Hay muchas veces que las familias no quieren decir que la persona tenía ¿Algún problema? Problemas de conducta, los suicidios también, que hemos tenido unos años últimamente que se han recrudecido, y los suicidios de gente joven. Y con esas estadísticas, ¿qué se hace, don Paul? ¿Se hacen estudios? ¿Eso se guarda ahí? No sé, mucha gente las pide para hacer estudios. No, yo me refiero a los órganos públicos, Sí. el Estado. Ahora, que hay problemas, por ejemplo, con los suicidios, que cuando son de niveles muy altos, la familia no quiere que se los registren como suicidio. ¿Qué cosa, Sí, eso, hay situaciones. Yo conozco gente aquí que se le ha suicidado hijos, que accidente. Sí. Pero accidente colgado de un tubo del baño de la casa, con una soga. O tirarse de la azotea del edificio. O tirarse de la azotea del edificio. Sí. Como en Bellavista sucedió hace poco tiempo, que me lo contó el conserje del edificio, que el muchacho pasó y le dijo, nos vemos mañana. Y cogió, subió a la azotea y de allá se tiró. Y dice, en 15 minutos yo tenía el cadáver ahí por delante de la entrada del edificio. Bueno. O sea, pero eso se maneja. Tras bastidores. Y tras bastidores. Dopo, vamos a despedirlo por la noche de hoy y agradecer que haya aceptado nuestra invitación y compartir con el público cerrando la noche. Muchas gracias y siempre a su buena disposición. Qué bueno, qué bueno. Señores, conversamos con el doctor Daniel Pou, politólogo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.